6 de la mañana con 20 minutos voy a conversar a esta hora con Dimitri Senmache Artola, ex ministro del Interior, sobre el tema de inseguridad ciudadana a propósito de lo ocurrido el último viernes en esta discoteca en San Juan del Lurigancho, donde se ha explotado una granada de guerra, dejando 15 personas heridas, de ellas 13 en nivel de gravedad. Señor Senmache, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos en un nivel de desborde, se puede decir eso, lo del viernes, además con un inicio de investigación, que una de las cosas que nos trae es que habría sido producto de extorsión, que se estaba extorsionando al grupo musical, al cantante o al rostro visible, que ya antes había tenido también había sido víctima de extorsión, y que como en todo caso no estaban pagando, te reviento un explosivo, una granada de guerra, pase lo que pase. ¿Estamos en una situación que se vuelve insostenible? Desde mi particular punto de vista, sí. Yo creo que lo que estamos presenciando es que las bandas y organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tema de la extorsión, al tema del sicariato y otro tipo de delitos como venta en narcotráfico, trata de personas para la explotación sexual, se están cada vez empoderando. Y una de las cosas que están utilizando es justamente estas vías de generar el temor en las personas para que las personas acepten las condiciones que estas organizaciones, estas bandas criminales les están exigiendo, que es pagar recursos de lo que ellos están haciendo. Muchos empresarios, medianos, pequeños empresarios, están optando por simplemente cerrar sus tiendas porque no pueden continuar bajo esta amenaza, porque no les es rentable, porque están en riesgo la vida de ellos, la vida de sus clientes, la vida de sus familias. Y lo que estamos viendo es que al empoderarse cada vez más estas bandas y organizaciones criminales, están actuando de una manera ya que podríamos calificar como terrorismo. Estoy convencido de que la ley existe, la ley la tenemos el decreto legislativo, decreto ley de 25475, que es que crea la figura de terrorismo, ¿no? También tenemos en el Código Penal, en el 317 A, B y C, bandas criminales, organizaciones criminales, que califican a estas organizaciones como delincuentes que están generando una zozobra y un temor en la población. Es necesario que el Estado, y ojo, yo no digo un sector, ni la policía, ni nada, el Estado dé una respuesta de manera contundente. Cuando hablamos de seguridad ciudadana y nos remitimos a la ley, la 27933, la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, hablamos de que ¿qué seguridad ciudadana? Es la respuesta sistémica del Estado en sus 3 niveles de gobierno, es decir, local, regional y nacional. Y es como Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y también los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Acá tienen que actuar de manera como equipo. Si no, la respuesta no va a ser sostenible. Y estas organizaciones se van a ir empoderando, van a tener más recursos, y con más recursos se van a ir fortaleciendo. También ellos están teniendo guerras internas para apropiarse de ciertos sectores. Finalmente va a ser una gran organización criminal. Ahora, claro que se necesita una respuesta de Estado, sin ninguna duda, pero se necesita el liderazgo indiscutible del Ejecutivo. Este ejecutivo, usted ha estado en el ejecutivo anterior con Pedro Castillo, pero este ejecutivo, el de la señora Dina Boluarte, ¿siente usted que tiene un plan? ¿Siente que puede liderar, que está liderando, que tiene capacidad para liderar esa respuesta estructural y orgánica del Estado para hacerle guerra a estas mafias organizadas que tenemos en Lima y en el Perú? Lo que has dicho es totalmente correcto. Hace poco hemos estado escuchando en distintos medios que el Premier se presentó para pedir facultades legislativas, y dentro de esas facultades, 33 de esos pedidos están dirigidos a seguridad ciudadana, y se hablaba del plan Boluarte, ¿no? Para no hablar del plan Bukele. El gran problema, y hay que felicitar primero que
se quiera o se esté encaminando a tener un plan. El problema no es tener el mejor plan de la tierra, el problema es lo que tú acabas de decir, el liderazgo. Si funciona un plan en El Salvador, no es por el plan, es por la persona que lidera la respuesta del Estado para enfrentar a estas organizaciones o bandas criminales. Lo que necesitamos acá es justamente eso, tener el liderazgo, pero para tenerlo, uno no solamente es líder por el cargo, no es que a ti te nombren líder con un decreto, con una elección, sino que uno también se gana por el prestigio, por las respuestas que ha tenido en el pasado, por cómo se comporta, por cómo responde a ciertos Exitosa. problemas de la sociedad. Lo que la sociedad hoy está exigiendo a su Estado es que los proteja, porque parte Sí, de la claro. facultad que Claro, pero Estado es pero la pregunta es cómo generamos ese liderazgo. O sea, Dina evidentemente no tiene ese liderazgo. Castillo tampoco lo tenía. Usted estuvo en el gobierno de Castillo y a Castillo se le ha denunciado y se le ha responsabilizado en su momento incluso de facilitar fuga al exministro Juan Silva, a Bruno Pacheco, a Fray Vázquez. De hecho, usted fue censurado en el Congreso de la República, asumiendo desde el Congreso la mayoría parlamentaria, con razón o sin razón, pero en su momento asumieron eso, que usted era responsable de esas fugas. ¿Cómo conseguimos liderazgos que no sean, por supuesto, la precariedad casi al nivel de llanto de Castillo y la otra precariedad al nivel de la desesperación y la angustia de Dina Boluarte? Y el Perú empieza cada vez más a pagar una factura grande por este tipo de decisiones en elecciones que nos traen estos, digamos, estos presidentes o presidentas de la República, señor Senmachi. mientras que exista una guerra no declarada entre los distintos poderes del Estado, no vamos a poder construir liderazgos, porque justamente los liderazgos se construyen en base a las actuaciones. Pero, por ejemplo, si cada 2 meses, 3 meses, 5 meses, por quítame esta paja, tienes que cambiar a un ministro del Interior, que es uno de los ministros más importantes que hay en un sector, el sector de la seguridad. Entonces, si vemos que no solamente en este gobierno ni en el anterior, sino en los últimos gobiernos, el ministerio más volátil es el del sector interior, si no se entiende cuál es el trabajo que se realiza desde ahí, si no se acude a generar sistemas de inteligencia que le permitan tomar decisiones claras y eficaces, eficientes también en el tiempo, a los líderes o a quien ha sido designado como líder o presidente Exitosa. de una nación, entonces es muy difícil que se construyan esos liderazgos. Los liderazgos no nacen solos y tampoco hay que tenerle siempre miedo a esos outsiders que aparecen de la nada y que salen de la nada y finalmente te ofrecen el oro y el moro. Ok. Dimitri Senmachi Artola, ex ministro del Interior, ha estado con nosotros. Ministro bastante fugaz, dicho ese paso, ha estado entre mayo y julio del 2022. Y justo de eso es lo último que nos acaba de señalar. Una de las razones por las que no se pueden generar liderazgos es que este sector tiene una altísima rotación. O sea, si un ministro del Interior llega a tener 7 u 8 meses, parece que hubiera tenido como 10 años. Quizás sea una causa, no sé si sea la más importante. A mí lo que